¿qué has hecho en tu vida para cubrirte? Sabes, viene a mi mente una pequeña anécdota que me pasó hace algunos años atrás, donde cuando era adolescente tenía la mala costumbre, y no quiero que me imiten por favor, pero tenía la mala costumbre de tomar ciertas cosas que a mí no me pertenecían, de robar ciertas cosas. Obviamente que al principio nadie me veía y todo estaba bien, todo parecía normal, pero cuando fui descubierto, ¿cómo creen que me sentí? Me quería cubrir con cobijas, me quería cubrir con ropa, quería que nadie me viera porque me habían descubierto. Esa es lo que estamos viendo en esta lección, el descubierto, el cómo Adán y Eva fueron descubiertos y cómo se sintieron, ¿verdad? Dana, Majo, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este inverso más, la lección número 2. Aparece un altar. Quiero decir algo bien importante. Majo tiene pocas semanas, un par de meses que se incluyó a nuestra iglesia y que fue bautizada aquí en la iglesia. Y al invitarla a este proyecto, ella dijo, voy, estoy aquí. Así es que, Majo, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por invitarme. Vamos tomarme entonces. en cuenta. No, gracias. Vamos entonces a invitar a Dios. ¿Qué les parece? Muy bien. A nuestro repaso Muy vamos a bien. orar. Oremos, amigos. Nuestro Dios y Padre, que tu morada está en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, vamos a estudiar la lección número 2 y queremos invitarte a que estés en nuestro estudio. Dirige cada una de las participaciones de Dana, de Majo, Señor, y que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros y con las personas que también nos están mirando para que ellos puedan también entender el mensaje que tienes para ellos en esta lección. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Majo, Dana, ya les platiqué un poquito de mi vergüenza, de cómo fui descubierto y lo que sentí, ¿no? Al descubrirnos queremos taparnos, ¿no? ¿Qué experiencia tienen ustedes? ¿Qué se les viene a su mente? Pues fíjate que me puse a reflexionar sobre eso y justo hace poco me pasó algo así, me sentí muy vulnerable que estaba en épocas de exámenes y entonces no había estudiado muy bien, me sentía yo un poco pues insegura al hacer el examen. Entonces mi opción fue copiar, no lo hagan, pero mi opción fue copiar porque dije yo, ay no, ¿qué voy a hacer? No tenía conocimiento, no había puesto atención, no había estudiado antes, pues muy mal. Entonces, copié y nunca lo hacía, nunca lo había hecho, ¿no? Entonces, pensé yo que, ay, pues ya copié, ya todo bien. Llegué a mi casa y me espera mi mamá muy enojada, dándome la noticia de que le habían dicho que había copiado, que se habían dado cuenta que yo había copiado. Y pues claro, me avergoncé muchísimo con mi mamá por la confianza que me tenía principalmente, ¿no? Y dije yo, ya, no, cero salidas, cero confianza, que era lo que más me preocupaba, la confianza que ella me tenía, ¿no? Entonces, pues así siento que ese ha sido mi momento más vulnerable. Totalmente. Y hablando de la confianza que tú sientes, o sea, que dices que perdiste con tu mamá o algo así, a mí también me recordó cuando estaba, pues más o menos que unos 14, 13 años, o sea, ya no estaba tan chiquita, pero pues tampoco tan grande, ¿no? Sí. Entonces una vez me dejó en casa de una vecina y también estaba mi hermana y estaban otras vecinas así, ¿no? Y esa vecina me acuerdo que tenía un estante con muchas piezas chiquitas como de colección así de cristal, o sea, que de porcelana, ¿no? Y mi mamá sí me recalcó así de que no vayas a jugar cerca de ahí, ni vayan a estar cerca de ahí, porque esas piezas son muy importantes para ella y no vaya a ser que pase algo. Y yo, no, sí, mamá, sí, no te preocupes. Y pues ella confiaba en mí, pues en que se me iba a portar bien y todo, ¿no? Y que no voy tirando todo el estante con todas las cosas. No, hombre, yo tenía de verdad demasiada vergüenza, pero también no dejaba de pensar de que, ay, mi mamá tanto que me dijo, o sea, ya no me va a dejar ir con mis vecinas, ya no me va a dejar hacer esto y lo otro. Entonces sí, o sea, también sí me caló mucho eso, pues de que la confianza que se ha perdido. Totalmente. Y vemos en esta introducción de la lección cómo Adán y Eva, después de desobedecer el mandato de Dios de no ir al árbol, vemos en esta segunda lección cómo el regresar, pues se querían cubrir con hojas de higuera, ¿no? Se querían cubrir con hojas de higuera que la realidad es que no cubrían, no era lo mejor para cubrirse en ese momento. Y es a veces lo que nosotros usamos después de que fallamos, después de que perdemos confianza, después que nos sentimos vulnerables, pues usamos algunas cosas que lejos de cubrir,
pues nos exponen más, ¿verdad? Claro. Así es. Y vamos a ver en la parte ya de interioriza el versículo, ¿no? Que es Génesis 3, capítulo 3, el versículo del 16 al 24. No sé qué cita a ustedes les pareció interesante, les gustó, les llamó mucho la atención Sí. y quisieran compartirla con nosotros y con el grupo. Sí, bueno, a mí me gustó mucho Génesis 3:17. Dice, después Dios le dijo al hombre, la tierra estará bajo maldición por tu culpa, pues le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto que te prohibí. Por eso, de aquí en adelante tendrás que trabajar muy duro para conseguir tu alimento. Pues me gustó, pues, porque a pesar de su error, porque pues los pudo haber eliminado, los pudo haber matado y se acababa el pecado. Pero no fue así. Simplemente, pues sí, los dejó bajo una condena que después fue pagada, ¿no? Pero los dejó bajo una condena que no hiciste lo único que te pedí que no hicieras, pero aún así te estoy dando una oportunidad. Y pues eso fue lo que me llamó mucho la atención de este. Majo. Sí, para seguir con el de Dan, a mí me gustó el 19, que dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, aquí yo interpreto como que, sí, todo bien, o sea, como dice Dana, pecaste y todo, pero como que te está dando la oportunidad como para que te redimas, ¿no? O sea, como para decir, bueno, ahora tú esfuérzate, o sea, haz las cosas bien y pues sí, o sea, sí vas a batallar también, pero pues también Él va a estar contigo, pues, o sea, Sí. Dios va a estar contigo, pero pues sí, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Eso Sí. ya diciéndole de que pues es la muerte, pues. Que ya no te va a dar todo en bandeja de oro Ándale, como ajá. tal. Siempre va a estar contigo. Ándale. Siempre va a estar contigo. Pero no te va a dar todo como te lo daba. Ahora lo vas a hacer por tu propio mérito. Pues, Totalmente, totalmente. A mí me llama la atención, y no sé si se lo habían preguntado, igual no pasa nada si no se lo habían preguntado y no conocen una respuesta, pero el último versículo, ¿no? Sí. De los últimos el último versículo, de hecho, del capítulo 3, ¿no? Donde dice, echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Se han puesto a pensar por qué Dios prohibió ya el alimento del árbol de la vida? ¿Se acuerdan qué daba el árbol de la vida? sabiduría. Daba vida eterna. Entonces imagínense vivir eternamente en pecado. ¿Es vida? No. Totalmente no, exactamente. Entonces por eso Dios prohibió la entrada a Adán y Eva al árbol de la vida. Así Porque es. no vivir eternamente en pecado. No se puede. Digamos, sería algo, no estaríamos viviendo. Entonces, viene a mi mente, amigas, Majo, Dana, el sentimiento. Claro. Después de ver todo perfecto, después de ver frutos, después de ver árboles, después de ver tantas cosas hermosas y maravillosas que Dios había creado, el que se seque una hojita o la consecuencia del pecado, ¿no? Y el espíritu de profecía menciona que lo que a veces tú y yo sentimos cuando alguien muere, cuando alguien fallece, un familiar, un amigo, alguien conocido que muere, que obviamente nos duele, sufrimos, lloramos la pérdida de un ser querido. Dice el espíritu de profecía en la de Hawaii que es lo que Eva sintió cuando una hoja se secó. Así es. Nunca habían visto eso. No. Ajá. Nunca habían experimentado ese tipo de escenas. Y el verlo ahora, pues nos dice lo que había pasado después de su desobediencia, ¿no? Sí. También como Sí. un duelo, ¿no? Así. Sí. Totalmente. Me gustaría mucho, retomando tantito como empezaste, que dice que no les permitía acercarse al árbol de vida eterna. Entonces, a lo mejor Adán y Eva no lo entendían de que, bueno, o sea, sí cometí un pecado, pero pues yo quiero vida eterna. Pero Dios los protegió porque iban a vivir eternamente del pecado. Como dijo Salomón, o sea, como nosotros nunca entendemos los planes que tiene Dios y que pues nosotros pensamos que son los perfectos, pero aún así siempre va a estar cuidándonos. Totalmente, ¿no? Y viene nada más a mi mente otro versiculito que también me gustó mucho, ¿no? Donde dice el 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió.
No sé si se lo preguntaron, igual la lección lo dice. En la parte esa donde dice, ¿por qué de piel? Teniendo Dios cualquier material, cualquier tela fina, lo que ustedes me quieran decir, Él lo podía hacer, Él era Dios. Él hablaba, se creaba. Claro. Él tenía ese poder. Entonces, ¿por qué de todos los materiales, dice aquí, les hizo túnicas de piel y los vistió? Es interesante que Dios tenía innumerables materiales para confeccionar vestiduras para la pareja desnuda y pecadora, pero escogió piel de animal. ¿Por qué? Pues yo nunca me lo había pensado ni nada hasta que lo leí ahí, ¿no? Y dije, bueno, entonces empecé a reflexionar y todo. Y dije, pues, ¿qué es lo que más qué es el donde más encuentro el significado? Y pues yo dije, no, pues es que es como un símbolo, ¿no? Un símbolo del sacrificio de un animal que es puro y que pues es el que nos limpia del pecado, pues. Totalmente, Sí. ¿no? Y es lo que dice Hebreos 9:22, ¿no? No hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Y entonces, ustedes y yo nos damos cuenta al estudiar ahorita el libro de Génesis, cómo esta parte, este inicio de la lección, apuntaba al sacrificio mayor, que vamos a ver más adelante, el sacrificio de Cristo Jesús por nosotros, ¿no? Entonces, cómo el plan de salvación o el plan que Dios estaba interviniendo ahora, no es como tú y a ti y a mí que algo nos pasa en la vida y decimos, ay, ¿ahora qué voy a hacer? O nos tomó algo por sorpresa. No, Dios tenía este plan y lo estaba llevando a cabo. Claro. Y de la forma en la que lo iba a llevar a cabo, bueno, era a través de un animal, del sacrificio de un animal. Y vamos a ver más adelante un poquito acerca de esto, ¿no? Y viene la pregunta, ¿no? Que se la hacemos igual a nuestros amigos que nos ven. ¿Por qué eligió Dios la muerte de un animal inocente para expiar los pecados de los seres humanos culpables? ¿No se habían puesto a preguntar esto? Sí, es algo que me llamó mucho la atención al leer la lección. Por ejemplo, yo empecé a leer la Biblia desde Génesis y me puse a ver eso de los sacrificios y pues me quedé, yo estaba más chiquita, ¿no? Y me quedé muy sorprendida porque dije yo, ¿y por qué los animalitos pagan por nuestros pecados? Entonces no le hallaba explicación y corté esa lectura porque no la podía entender y sentía yo como que iba como que fisurar algo que no tendría yo que fisurar. Entonces eso fue algo que me quedó muy... ¿Por qué los animalitos? Pues Sí, totalmente, Dana. Y es a veces difícil comprenderlo a la primera. No vamos a leerlo como tal y lo vamos a entender. Tenemos a lo mejor que pues orar, pedir a Dios. ¿Por qué un animalito? Porque la Biblia menciona que la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando tú y yo pecamos, cuando Adán y Eva pecaron, ellos tenían que morir. Pero entonces, la realidad es esta. ¿Quién quiere morir? Pues nadie quiere morir, ¿verdad? Entonces, a causa de esto, alguien tiene que morir. Y ese alguien tiene que ser alguien perfecto, porque es muerte. Yo no quiero morir. Bueno, ¿quién va a morir en mi lugar? Entonces, desde ahí, Dios, el plan de salvación era... Bueno, tú no quieres morir, bueno, entonces alguien va a morir en tu lugar. Y ese alguien vamos a pasar esos pecados a él para que ese animalito muriera, ¿no? Así. Y fue, volviendo a lo que mencionabas hace un momento, y fue lo que hace Jesús por nosotros, ¿no? así es. Majo, viene la otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es la conexión entre el sacrificio y el amor? Ok, esa pregunta sí me gustó mucho, la verdad, porque me hizo como que reflexionar más y pues, ¿cuál es la conexión? Pues es todo, ¿no? Porque el sacrificio es como la acción de amar, o sea, es como pues sí, la acción más que nada, o sea, es como el acto, pues, o sea, el amor es el sentimiento, pero el sacrificio ya le da como que un significado, ¿no? A esa palabra. Entonces, pues es todo lo que tiene que ver, todo está conectado. Es la pues. manera en la que Él nos ama. Ándale. Es como decimos, ¿no? No solamente te digo que te amo, Ajá. te demuestro, claro. te demuestro que te amo. Porque muchas personas a nuestro alrededor, esposo, esposa, novios, papás, mamás, nos aman. Pero aparte de amarnos, nos demuestran ese amor. Claro. Así es. Bueno, digamos que la parte esta que mencionamos, la conexión pues es esto, ¿no? Demostrar y decirte también que te amo, ¿no? Pasando a la parte siguiente, interpretar un poquito, vienen cosas interesantes aquí. Yo les voy a ser sincero y con los amigos que nos ven. Yo cuando empecé a leer la lección, en el título general de Vuelta al altar,
y empecé a leer de lo que se iba a tratar un poquito, la temática que iba a tener. Y siempre venían preguntas a nosotros, o en mi caso, siempre venían las mismas preguntas en cuanto a la caída, en cuanto al pecado. Y estudiando, yo pensé lo que venía en la lección, todavía no lo leía, pero cómo Dios nos hace que nos conectemos con estos, digamos, Con ideas, esos ¿no? temas, ajá. Y viene esa parte, ¿no? Que se las comparto, donde dice, Dios podía haber destruido a Adán y a Eva, y la tierra, y todo ser viviente, pero en cambio hizo algo diferente, ¿no? ¿Ustedes lo habían pensado? ¿Qué piensan de esta parte? Sí, o sea, que yo lo pienso casi todos los días, la verdad. O sea, porque Ok. digo, me maravilla a mí el saber de que hay tantas cosas bonitas en el mundo y que, por ejemplo, que haya dicho de que, ¿sabes qué? Voy a preservarlos a ellos también. O sea, voy a hacer como que está bien, les voy a perdonar y todo, pero como habiendo tantas maravillas, también nos decidió perdonar. O sea, Sí. todos los días lo pienso, la verdad. Sí, la verdad es que es una pregunta que me pone la piel chinita, ¿no? Ok. Que hay veces que no, que pensamos de unos por otros. Pero es parte del plan de salvación que tenía y era exactamente como dijiste, el cómo, por qué nosotros, pues, si somos tan malos. Eso es algo que es impresionante, la verdad. Sí, sí, a mí también, o sea, el que yo lo haya pensado y el que esté plasmado en la lección, podemos decir, qué casualidad. No, no es casualidad. Es porque es algo en lo que debo de pensar, en lo que debo de reflexionar. Y viene ahí mismo en la parte esta que estamos leyendo, donde dice, el altar del Edén no fue una idea de último momento, como a veces tú y yo hacemos. Ay, se me olvidó esto, o me pasó esto, hagamos esto. Hasta podemos decir la expresión una mexicanada, ¿verdad? Sí. No, bueno, con Dios no, o sea, dice, no fue de último momento. El sacrificio de tiempo, reflexión y acción que Dios hizo para la reconciliación entre los seres humanos caídos es una demostración conmovedora de su amor, de su compasión y de su devoción hacia las criaturas. Entonces, Dios tenía ese plan. No estaba oculto. ¿Por qué? Porque no se necesitaba. Estaba todo perfecto. Ajá. Pero si pasaba algo, Ahí está. aquí está. Lo tengo listo. Si no pasa, mejor. Ajá. Pero si pasa, no los voy a destruir. Yo los amo. Y sigue diciendo, el altar es un lugar en el cual corresponde el increíble amor que Dios nos ha mostrado. Sí. Entonces, todo tiene sentido cuando leemos esto de vuelta al altar. Es nuestro título de la Sí. lección. El que volvamos al altar nos habla del amor que tenemos hacia Dios. De que sí lo amo. Y justo uno piensa, bueno, a veces no sé ustedes si les había pasado que yo pienso, bueno, sí, porque Dios ya sabía todo lo que iba a pasar. ¿Por qué no nos lo dijo así de, mira, tú este día vas a hacer esto, entonces yo voy a hacer esto? Y hay veces que me ponía a reflexionar mucho sobre eso, porque no hallaba un sentido que decía yo, pues que nos diga qué vamos a hacer, o sea, que sí nos vienen muchas cosas que ya hicimos o que estamos por hacer que vienen escritas en la palabra. Pero yo decía, ¿por qué algo más detallado? ¿Por qué no nos lo dice más detallado? Porque Dios nos da libre albedrío, ¿no? Ajá. Totalmente. Tú lo contestaste. Entonces, Dios sabe que lo vamos a hacer, siempre lo ha sabido, pero no nos va a decir que lo vamos a hacer porque ahí es cuando ya no entra la libertad. Igual, hay veces que por nuestro propio razonamiento tenemos nosotros que distinguir las cosas. Y si ya nos está diciendo, no, pues la verdad, sí la vas a regar, pero no te voy a decir porque es algo que tú tienes que aprender en base a lo que te va a pasar. Pues, Entonces, Totalmente, ¿no? Y viene una de las preguntas que a mí me gustaron mucho, así como Majo mencionó ahorita una que a mí me llamó mucho la atención y es, Dios planeó tu salvación antes de que nacieras. Antes de que nacieras. ¿Qué impacto produce en ti el hecho de saber esto? ¿Qué piensan? no, pues, o sea, como lo mencioné ahorita, de que el impacto que produce en mí es eso, de que al mirar todo lo que Dios hace y todo lo que Dios ha hecho y pensar de que, pues de todas formas en este mundo hace falta una Majo, hace falta una Dana, hace falta un Salo. O sea, eso para mí es impresionante, o sea, del amor que nos tiene y de sobre todo, o sea, de que
el sentir que, pues que sí tienes un plan, pues en esta vida, y en este mundo, pues. Entonces ese es mi mayor impacto, pues. Sí. Pues sí, lo que estábamos comentando, que hay veces que uno, que de hecho hace poco me pasó, que decía yo, bueno, pues no he encontrado algo que en lo que realmente sea buena. Ok. Por ejemplo, en los deportes, hay veces que no, hay deportes que no se me dan. En la escuela hay veces que, como les comenté al principio de la lección, que no se me dio esa materia. Y decía yo, bueno, está bien. A lo mejor en las cosas mías, no. Pero para ti, sí. ¿Y en qué puede ser? ¿En qué? Y me quedaba pensando, Dios hace que nos cuestionemos eso para descubrir. Ujú. Porque si no, como mencioné ahorita, si ya no los da, pues ya qué interés tiene. Nosotros tenemos que descubrir el plan que Dios nos tiene. Pero Dios siempre nos va a estar respaldando. Siempre va a estar a nuestro lado, demostrándonos, dándonos las pistas del plan que tenemos. El que Para- tiene para nosotros. Así es. Totalmente, totalmente. Yo me pongo a pensar en lo siguiente, ¿no? ¿Cómo entender el amor de Dios, ¿no? Por nosotros. El que nos haya amado sin saber, como decías tú, sin saber si Majo, Dana, Salomón, lo íbamos a amar también Ujú. nosotros, lo íbamos a seguir, íbamos a entregarnos a Él, íbamos a aceptarlo como nuestro Salvador y personal, ¿no? Y viene a mi mente el amor humano, ¿no? El amor humano es, tú me das, yo te doy. Ujú. Pero si tú no me das, No le doy. yo no te doy. ¿Y cómo lo expresamos, no? A veces podemos pensar que dos esposos se aman, que el papá y el hijo se aman, pero ¿qué pasa cuando hay una traición en el matrimonio? ¿Qué pasa cuando el hijo golpea al papá? ¿Seguirá habiendo amor? No. ¿O se va a romper ese amor? Pero entonces el amor de Dios, ¿qué es? Bueno, el amor de Dios no lo podemos No lo podemos a lo mejor describir. entender. No lo dimensionamos. No lo Ajá. dimensionamos totalmente. Entonces, el amor de Dios es mucho más grande de lo que podamos pensar, de lo que podemos imaginar, porque aunque Él nos ama y nos sigue amando, a veces nosotros no le demostramos ese amor. Así Y es. aún así, como podemos verlo, vino a morir por nosotros. Vino a salvarnos sin demostrar, sin aceptarlo aún todavía. Entonces, eso a mí me llena de ahora sí que de alegría, pero también de decir, tengo algo que hacer porque necesitamos demostrar también ese amor a Él. Así es. Necesitamos Así es. ser recíprocos en esto. Porque qué bonito es cuando tú amas a alguien, pero la persona también te es recíproca con ese amor, Así ¿no? es. Sobre todo un amor de pareja que lo podemos ver ahí de una forma más tangible. Bueno, lo que tú a veces puedas sentir cuando esa persona no es recíproca contigo en el amor que tú le expresas, en el amor que tú le das, bueno, es lo que Dios tiene también. Cuando Él Así te ama, es. te sigue amando, te sigue buscando y tú no estás ahí para Él, ¿no? Así es. Él siempre va a estar, siempre. Y siempre nos va a amar y nos amó y nos seguirá amando, siempre lo va a hacer. Pero nosotros tenemos que Buscar. buscarlo. Siempre va a estar, pero hay que estar también con él. Y viene la parte, ¿no? de invita, ¿no? La parte de observar cómo trabajamos, ¿no? Y aquí me gustó mucho cómo la lección presenta una dinámica, ¿no? Una pequeña historia del autor con su hijo. Cómo entonces Dios va a dar instrucciones o cómo es que Dios va a dar indicaciones a Adán y Eva, ¿no? Cómo el autor presenta la historia de él y su hijo, ¿no? Acerca de la limpieza, acerca de cómo un zapato sucio no es tirarlo y comprarse uno nuevo, no, es limpiarlo, es tratar de Bolear. bolearlo, ¿no? Y que el zapato vuelva a ser el mismo que era antes, ¿no? Y viene esta parte aquí en la lección de cómo para yo poder acercarme, para yo poder tener ese amor recíproco con Dios, necesito dejar ciertas cosas. Ajá. ¿Estudiaron eso? ¿Qué Sí, viene en su por mente esa ejemplo, parte? Ahí viene también lo que yo digo del sacrificio del amor. Porque, por ejemplo, si yo por amor, supongamos que Dios sacrificó a su hijo y murió por nosotros, ¿no? Entonces, yo que estoy dispuesta a sacrificar también para merecer su amor, pues. Entonces, es también algo que a mí me queda muy claro, porque también viene eso, por ejemplo, la parte de la pareja, o sea, ¿de qué sacrifico yo por ti?
y que tú no das por mí, entonces lo que no das como que se va haciendo un resentimiento, ¿no? Que crea Así es. resentimiento. Entonces por eso también hay que pues ser recíprocos también en eso, ¿no? En el amor, ¿no? Sí. Igual, esta historia de los tenis sucios, como, bueno, ya representándolo a Dios, que Dios nos pudo haber tirado, como representa con los tenis, nos pudo haber tirado y a poner unos nuevos y a ver si estos ya sí hacían bien las cosas, ¿no? Ujú. Pero no. Dios nos dijo, a ver, ven, te voy a dar el manual que tienes que seguir, tú sabrás si lo sigues, ¿no? Te voy a dar el manual que tú tienes que seguir para que puedas volver a tener la oportunidad de tener vida eterna. Tú sabes si lo haces o no, como dice aquí, que Él le enseñó a su hijo, que Él le demostró cómo debía de limpiarlos. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Así es. Y viene aquí una pregunta, ¿no? Y aunado con lo que estás mencionando, ¿no? ¿Cuánto te ha costado tu amor, devoción y compromiso con Dios? O sea, ¿qué estoy sacrificando? Sí. Pues Dana está participando, ¿no? Estamos teniendo madrugadas, Dana. Sí, El levantarse temprano es difícil, ¿no? muy difícil. De paso, amigos, hoy nos tocaba madrugadas y yo no me desperté. Yo no, mi alarma no la escuché, el cansancio, todo. Claro. Pero, ¿qué pasa cuando eso, llámese madrugadas o llámese algo que a mí me interesa? Llámese algo que a mí me llama la atención. Aún cansado, aún desvelado, siempre está en nuestra mente. No sé si les ha pasado. Sí. Sí. Siempre está allí y no se me vaya a pasar. Y ya va a empezar, llámese un programa, llámese una serie, Sí. llámese algún deporte, lo que ustedes digan. Y yo voy a poner mi ejemplo, ¿no? A mí, digamos que en años pasados, hoy lo sigo viendo, pero era un poquito más fan años pasados de la Fórmula 1. Y en algunas ocasiones la Fórmula 1 pues son en diferentes países y a veces era como 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, ¿no? Sí. Y había que levantarse el que quería y verlo, ¿no? Entonces me pongo a pensar cómo a veces sacrificamos más por cosas que a mí me gustan. Porque Así es. no importaba que me durmiera a las 11, 12, si estaba cansado o no, yo Pues- quería verlo. Yo quería despertarme y yo me despertaba. Pero cómo a veces no queremos sacrificar nada para con Dios. Así es. Queremos que todo venga a nuestras manos. Claro. La verdad, ahorita que mencionas eso de las madrugadas, yo la verdad soy una persona, no me gusta levantarme temprano, la verdad. Pero, pues yo sé que tengo que hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Para acercarme más a Dios, para sentirme conectada con Él. Entonces, sí, como dice Salomón, yo para ir a la escuela yo sí me levanto 6:20. Y ahora tenerme que levantar 1 hora antes. Y a veces que llega a ser el pensamiento tedioso de, ay, si hoy no me levanto. Y nomás hago un resumen. Pero no, o sea, tenemos que sacrificar esas cosas. Anda. Fuera de eso de las madrugadas que estamos haciendo, a mí como adolescente, las fiestas, ¿no? Que a veces que digo yo, no, es que tengo evento en la iglesia. Y aunque no tenga evento en la iglesia, yo sé que no debo de ir, ¿no? Esos son algunos sacrificios que a lo mejor no son sacrificios, son sacrificios que ni al Pero caso. para ti sí, porque te Pero importan, para mí, pues. ajá, porque a Exacto. lo mejor yo quiero quedar bien con esa persona de, ay, es que es mi amiga y tengo que ir porque no le puedo fallar. Y son sacrificios que son a lo mejor muy X, pero al fin de cuentas siguen siendo sacrificios. Levantarnos tempranos para ir a la iglesia, para la matutina, estar tiempo extra haciendo las cosas de Dios, leyendo la palabra. Son cosas que a lo mejor nosotros hacemos en otras cuestiones que podrían ser, como dijo Salomón, las series. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en Netflix que salen a las 12, ¿no? Y entonces te quedas viendo y hasta que ya no aguantas. Y como eso a lo mejor y no lo hacemos por Dios. Muy bien. Entonces, fíjense, esta parte es bien importante porque a mí me llama la atención lo siguiente. Y aunado con lo que están mencionando, ¿no? Dice, ¿qué programa de televisión? Y mencionan algunas plataformas, ¿no? Película, estás dispuesto a dejar por Dios. ¿Qué actitud o opinión estás dispuesto a cambiar para obedecer a Dios? ¿Qué amistades
debes terminar para acercarte a Dios. Y viene lo que para mí es más difícil, porque todos tenemos una red social. ¿Qué Sí. aplicación, qué red social debes eliminar de tu dispositivo electrónico para tener más tiempo para Dios? Y eso va para nosotros y también va para ti que nos escuchas. ¿En qué dedicas más tiempo? Que no estás sacrificando, pero sí quieres recibir bendición, pero sí quieres que Dios te siga amando, pero sí quieres seguir teniendo oportunidad. Y termina con la siguiente frase: un altar es un lugar de sacrificios. Algo tiene que morir si queremos vivir en estrecha comunión con Dios. Así es. Entonces, todo, volvemos a lo que dije hace un momento, ¿no? Todo tiene sentido de vuelta al altar. Ujú. Tengo que reconstruir mi altar con Dios. Tengo que sacrificar ciertas cosas para que mi altar siga construyéndose. Así es. Para que mi relación con Dios siga estando firme. Para que yo, mi familia, mis seres queridos sigan en estrecha comunión con Dios. ¿Qué Así opinan? es. Opino que sí, son muchos sacrificios los que se tienen que hacer, pero nada te va a traer más recompensa que al saber que los hiciste y que tu recompensa es aún más grande que todos esos por lo que sacrificaste, pues. Sí, hay veces que sacrificas amistades, sacrificas pues eventos, sacrificas tiempo contigo, pero igual es muy importante eso lo de la red social. Hay veces que, bueno, a mí me pasa que al dormirme, digo yo, bueno, ya para terminarme de dormir, voy a poner, no sé, un TikTok, voy a ver Reels. Y ese tiempo que voy a estar usando en eso, ¿por qué no lo uso leyendo? ¿Por qué no lo uso escuchando algún en podcast. vivo? Un podcast. ¿Por qué no? Porque con cosas que no me, ¿cómo se dice? Que no me agregan, sino que me Algo que restan. te Sí, exactamente. Exacto, son sacrificios que debemos de hacer para renovar nuestro altar. Y ya para terminar esta parte y pasar a las últimas partes ya de la lección, ¿qué sacrificio puedo hacer yo que se compara con el que hizo Dios? No hay Es ahí nada. donde decimos, no hay nada. Bueno, entonces voy a hacer lo que más cerca está, para, como decíamos hace un momento, para que ese amor sea recíproco, sea algo que estoy dando también yo, que estoy sacrificándome yo. Muy bien, llegamos a la parte de implícate, ¿no? Una túnica propia, ¿no? Donde hablamos acerca de el sacrificio que Dios hizo para que Adán y Eva fueran cubiertos, ¿no? El sacrificar animalitos, como lo venimos diciendo hace un momento, ¿no? Y viene el sacrificio que Dios hizo para prepararnos y cubrirnos con el manto de su justicia propia, ¿no? Con esa sangre, ¿no? Y dice aquí una de las gemas que me gustó, alza tus ojos, en el que es una matutina del 30 de diciembre, dice: una sola infracción de la ley de Dios, aún en el menor de los detalles, es pecado. Sigue diciendo, si no se ejecuta la penalidad sobre ese pecado, eso supondría una completa ilegalidad de la administración divina. Dios es juez, el garante de la justicia que es el fundamento de su trono. Él no puede eliminar su ley, no puede quitar ni el más mínimo detalle a fin de enfrentar y perdonar el pecado. La rectitud, la justicia y la excelencia moral de la ley debe ser mantenida y vindicada delante del universo celestial y de los mundos no caídos. No sé si ustedes se hayan puesto a pensar esta parte, pero nuestro mundo, el mundo en el que tú y yo vivimos, es el mundo que todos los demás mundos están mirando. ¿Por qué? Así es. Porque están viendo el carácter de Dios. Dios es amor y va a demostrar siempre amor. Y podemos pensar, ¿y por qué si Dios demuestra amor, pues hay cosas malas que también Dios hace? Bueno, porque tú y yo sabemos que el pecado es muerte. Y si tú no te acercas a Él, si tú no reconstruyes un altar para acercarte a Él y para vivir en armonía con Él, tus mismas decisiones y sus consecuencias te van a llevar a la muerte. Así es. ¿Qué opinan de esta parte que mencionamos? Pues si no es que Dios sea malo, es que nosotros estamos haciendo las cosas mal. Totalmente. Y pensamos que, porque igual como mencionamos hace un momento, que la muerte de algún familiar o algo, y mucha gente en esas cuestiones se aleja, porque dice, ¿y por qué Dios no lo salvó? ¿Y por qué Dios esto? No es que no lo haya hecho, es que ya había terminado su momento y que era el plan que teníamos que seguir. Majo. Pues sí, o sea, en eso se resume todo lo que he pensado en esta lección, de que no es malo,
que Dios no es malo, al contrario, o sea, Él siempre va a querer lo mejor para nosotros y qué mejor que darnos esas instrucciones como para nosotros saber cómo llevar una vida buena y que nuestras acciones no nos repercutan para mal, pues. Así es. Y ya para terminar en la parte de Inquiere y las preguntas que queremos dejar para ustedes, y si tienen alguna pregunta, alguna duda, también pueden escribirnos ahí en la caja de comentarios. Vienen 2 preguntas que me llamaron la atención, quiero compartirlas con ustedes. ¿Cómo puedes lograr más confianza en la idea de la sangre de Jesús, que la sangre de Jesús cubre mis pecados? ¿Cómo entender esta parte de la sangre? Pues es una pregunta que a lo mejor sí nos va a dejar un rato, Pensando, sí, reflexionando en, pues nosotros podemos lograr más confianza única y simplemente leyendo más de su palabra. Y tú misma estás contestando lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Cómo al empezar a leer de los sacrificios, Sí. al empezar a leer de los animalitos, ¿por qué tienen que morir los animalitos? Como que te bloqueaste, dices, esto no lo entiendo, Ajá. ¿por qué va a morir un animalito si no tiene la culpa? El que tiene que morir es uno, pero ¿por qué un animalito? Entonces, en la medida, como tú lo mencionas, ¿no? En que nosotros construimos ese altar, en la medida en que pasamos tiempo con Dios, estudiando, leyendo su palabra, entendiendo este plan de salvación, es en la medida en que entendemos que lo único que puede cubrirme no son las hojas de higuera, no es la ropa que traigo aquí puesta. Lo único que puede cubrirme es el manto de justicia, es la sangre de Jesús. Así Y no es. solamente cubrirme, sino que va a limpiar mis pecados, va a borrar mis pecados. ¿Por qué? Porque estoy yendo a mi altar y estoy confesando mis pecados a Jesús. Así es. Me puedo sentir indigno, sí, pero la única persona que tiene que conocerlos y a la que tengo que ir a confesar eso es a Él, Es a porque Él. es el único que puede limpiarme, ¿no? Otra de las preguntas, ¿no? ¿Qué esperanza puedes compartir con otras personas luego del estudio de esta semana sobre el altar del Edén? Majo, Dana, ¿cómo podemos nosotros compartir con aquellas personas que a lo mejor no conocen todo este tema del altar, todo este tema de creó Dios un mundo perfecto, pero viene el pecado y hay consecuencias? ¿Cómo compartir esperanza? ¿Cómo compartir amor a pesar de todo esto que podemos ver a nuestro alrededor y que estamos viendo en este mundo, ¿no? Pues primero que nada, orando por todas las personas que consideremos que necesitan esa guía, ¿no? Y también como que, pues invitándolos a todos a que conozcan y sobre todo que plantarnos esa semilla en cada una de las personas, como para que invitarlos, irlos invitando de que, "Hey, mira, vi esto, ¿no te interesa?" O de que, oye, vi esto o me invitaron a este lugar, ¿no quieres ir conmigo? De que a esta reunión o algo así, o sea, invitándolos a que conozcan y conociendo ellos ya se van a dar cuenta de que es un mundo totalmente diferente, ¿no? El conocer a Dios, el seguirlo y pues también con mucha oración. Totalmente. Dana. Así es. Igual, hay veces que pues nos vamos a repartir, ¿no? Boletitos, folletos, pero hay veces que no tiene que ser así. Tenemos que empezar con lo que está a nuestro alrededor. Porque si nosotros queremos un ambiente sano y no queremos a lo mejor quitar amistades, tenemos que convertirlas, ¿no? Entonces, hay que empezar sobre nuestro círculo, acercándolos y hablándoles. A lo mejor no como tal de, mira, voy a abrir y te voy a... No tan formal, sino en tema de plática a lo mejor. Esa esperanza de conocer, de saber por qué somos salvos, de saber por qué la sangre de Cristo, de saber por qué los corderitos. Eso es lo que debemos de impartir leyendo. Gracias. Saben, quiero terminar con lo siguiente. Hace algunos años atrás, yo estuve trabajando en la ciudad de Denver. Estuve trabajando con algunas personas allá para poder costear mis estudios universitarios. Y en cierta ocasión, uno de los muchachos con los que trabajaba, estábamos en el tráfico ahí en la ciudad y él sabía que yo estaba estudiando para ser pastor, para estudiar teología. Y entonces él me menciona y me dice, oye, Salomón, ¿y por qué estudiaste para ser pastor? Y yo siempre tenía una respuesta, porque no era la primera persona que me lo preguntaba, ¿no? Pero trataba de darle una respuesta que él pudiera entender, ¿no? Entonces le digo, mira, no te quiero contestar con un ejemplo, pero te voy a poner un ejemplo, digo. Piensa en todos los carros que estamos aquí en el tráfico. Somos muchos, ¿verdad? Sí, somos demasiados. Está la hora pico del tráfico aquí en la ciudad. Ok, pregúntate lo siguiente. ¿Cuántos de estas personas conocen de Jesús? ¿Conocen de que hay un Salvador?
conocen de Dios, conocen la verdad. La mayoría, la minoría, no, pues tal vez muy poquitos. Bueno, yo quiero ser esa persona que les diga a los que no conocen que hay una verdad, que hay un Dios. Qué bonito. Volviendo a la pregunta que vimos hace un momento, qué bonito es saber que Dios estaba desde antes de que yo naciera teniendo mi plan de salvación. Así es. Pregúntate, Así es. pregúntense amigas hoy, ¿cuántos no saben eso? Uy. Pregúntate tú que nos ves, ¿cuántos no saben que hay un plan de salvación? Que Dios murió por ellos, que Dios los ama sin importar nada. ¿Cuántos no saben? Entonces eso es lo que a mí me motiva a hacer esto con ustedes, a compartir del amor de Dios, a compartir esperanza con los demás y a que tú también puedas compartirla. Chicas, muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Algo que se nos ha pasado mencionar, pero hoy no queremos dejar de mencionarlo, es que todo este podcast que estamos grabando es gracias a la Iglesia Norte en la ciudad de Obregón, Sonora, México. Y agradecemos a todo el equipo que vemos aquí atrás que nos ayuda a grabar estos podcasts, que nos ayudan a poder llevar a cabo esto para ustedes. Gracias. Pueden seguir aquí nuestras plataformas. En la parte de abajo van a estar para que las puedan seguirnos, puedan ahí comentar, hacer sugerencias, poner sus dudas, preguntas. Y gracias. Dana, Majo, ¿con qué se quedan? Nos vamos. Pues que sí tenemos que leer más, ¿no? Para comprender. Así Totalmente. Nos despedimos, ¿eh? Muchas gracias. Nos vemos. es. Bye.